Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí apareció Sonia, así que aprovechamos para arrancar. Te estaba chateando, dije se cortó la luz. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Gracias, Sonia, por venir. Este es el segundo encuentro de este ciclo que estamos haciendo, que se llama Conversaciones en Baikal, en un nuevo rapto de originalidad y de creatividad del equipo. Y pónganse cámara los que puedan. La idea, como siempre, es esta conversación, a diferencia de todas las que tenemos en Baikal, no solo va a ser para quienes están en Baikal, sino que la vamos a poner públicamente en las redes, en YouTube, en un podcast que creo que va a estar en Spotify, y vamos a ir haciendo como una especie de colección de estas conversaciones en Baikal. La primera fue con Mati Peire, hablamos hace unos días sobre la nueva biotecnología, y hoy estamos acá con Sonia, que empieza un curso en unos días también sobre comunicación de ideas complejas. Entonces, después de darte la bienvenida, Sonia, aprovecho para tirarte la primera pregunta así al grano. Vos venís trabajando, me contaste hace un tiempo largo, en esta idea de influencia intelectual. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir influencia intelectual? Hola a todos. Supongo que un poco lo que trata de hacer Baikal es influencia intelectual. Influencia intelectual es una forma de llamar a algo que creo que en alguna medida todos intentamos hacer, que es influir sobre otros, pero acotado a los que trabajamos con temas que tienen alguna complejidad o grado de abstracción mayor que otros, digamos, ¿no? Todos necesitamos influir en otros para lograr nuestros objetivos, digamos, sin convencer a otros no hay ninguna empresa dicho en el sentido amplio, que sea posible, y cuando lo que queremos acometer está basado en ideas más complejas, entonces eso lo podemos llamar influencia intelectual, porque tiene que interpelar el intelecto de otros, digamos, ¿no? Y porque también las ideas que nosotros creamos requirieron de nuestro intelecto. En inglés se habla mucho de thought leadership también, que creo que es una idea parecida, aunque no exactamente lo mismo, que es, bueno, esto de poder incidir en los demás con ideas o con pensamiento, y que por ahí en castellano se puede traducir como influencia intelectual. Está buenísimo, y arrancamos bien Baikal, que es que no te presenté, no leí tu currículum, no conté lo que haces, porque siempre la idea en Baikal es ir a los temas para no caer en falacia de autoridad, pero ahora que nombraste que esto viene de alguna manera de la complejidad de organizaciones, y ahora sí viene al caso, contanos un poquito qué haces, cómo llegaste a esto, cómo llegaste a esta idea de influencia intelectual y a qué la aplicas en tu vida diaria. Bueno, yo dirijo un estudio de comunicación. Me parecía bárbaro igual seguir hablando sin esta parte, pero está bien dar un poco de contexto igual. No, es que no lo iba a hacer, pero ahora que surgió me parece que tiene sentido. Está bien, sí, es para todos los que se están preguntando quién es esta y por qué está hablando de este tema. Bueno, te decía, yo fundé y dirijo un estudio de estrategia y de comunicación para ideas complejas que se llama Sociopúblico, que básicamente es, digamos, parecido a una agencia de comunicación, solo que en vez de trabajar con la difusión o la venta de productos comerciales, trabajamos con la difusión y la venta de ideas. En general, sobre todo, tenemos mucho foco en temas públicos, o sea, trabajamos también con otro tipo de ideas complejas, pero trabajamos en particular mucho con temas que tienen que ver con la vida colectiva, digamos, con la vida en común. Es un estudio que existe desde hace 10 años. Yo antes, digamos, mi experiencia inicialmente, yo soy sociólogo originalmente, trabajé siempre en temas de comunicación. Trabajé también en comunicación de temas en lugares muy masivos, porque en el comienzo de mi carrera trabajé en medios de comunicación muy masivos, pero siempre con un vínculo, haciendo un poco de puente entre esos espacios donde también había mucho entretenimiento y cosas que por ahí no se asocian con ideas complejas o con el trabajo intelectual, pero siempre estuve un poco en el puente, siempre fui como el intelectual del grupo, en el mismo grupo donde trabajábamos con el programa Susana Jiménez, por ejemplo, cuando trabajaba en Telefe, que es un canal de televisión de Argentina. Entonces,
siempre estuve un poco en ese cruce entre una mirada un poco más formada en las ciencias sociales, en la comunicación, en lo intelectual, y también un interés que traía en llevar eso a una audiencia más amplia o a las audiencias que necesita. Digamos, a veces no se trata de llegar con una idea a mucha gente, sino de llegar a veces a una persona. De hecho, hemos trabajado a veces con el objetivo de que una persona compre una idea porque esa persona tiene el poder de llevarla adelante. Entonces, bueno, de un poco ese cruce y mis inicios en los medios más masivos, después en algún momento sentí que quería empezar a aplicar lo que había aprendido en los medios masivos en otros espacios y fundamos con mi socio público, y trabajamos ahora sobre todo con organizaciones que producen conocimiento que para traducirlo muchas de ellas son organismos internacionales o son think tanks, equipos de investigación en distintos países del mundo que producen conocimiento sobre temas públicos. Pero bueno, eso es lo muy específico de mi práctica todos los días y de mi empresa, pero después, bueno, yo también sigo estos temas, doy charlas sobre estos temas, me interesan y leo, y supongo que de eso podemos hablar un poco más que de lo que hace Sociopúblico específicamente, o de cómo eso le puede servir a todos los que están acá hoy escuchando. Dale, pero antes hago hincapié en una cosa, que me encantó lo de comprar y vender ideas, cosa que en inglés es bastante natural, ¿no? To sell an idea, pero en castellano nos es raro, ¿no? Comprar y vender una idea es como, suena agua y aceite, o sea, las ideas son buenas y comprar y vender es malo, así que ¿cómo vamos a comprar y vender algo tan noble como una idea? Entonces, la pregunta que tengo ahí es, ¿quién quiere vender una idea y para qué? Danos algún ejemplo de esto, de un organismo internacional, un gobierno, un político. ¿Cuál es el motivo por el que alguien quiere vender una cosa como una idea? Porque me imagino que además no cobra por esa idea. O sea, si yo vendo un florero, cobro por el florero, pero si vendo una idea, ¿cuál es mi motivación? Bueno, hay una motivación por ahí. Yo creo que sí, de alguna manera podríamos decir que cobras por esa idea, pero por ahí de una forma más indirecta. Digamos, hay millones de ejemplos y no necesariamente solo de las políticas públicas. En los temas de políticas públicas, bueno, hay equipos, organizaciones que producen investigación y que básicamente tienen el objetivo de mejorar la vida en común. Por ejemplo, no sé, que funcione mejor la educación, mejorar nuestros indicadores ambientales y así, digamos, en todos los ámbitos que se te ocurra del desarrollo, de la desigualdad, del género, del medio ambiente, de la educación y así, la pobreza. Y digamos, las personas que se dedican a estudiar estos temas generan ideas respecto de cómo se puede mejorar en esos ámbitos. Pero después se las tienen que vender, vamos a seguir usando esa palabra que apareció, a un espacio político para que la implemente, o un sistema político, mucho más complicado todavía, pero en general no es un espacio en particular. Entonces tienen que convencer, por ejemplo, a lo que en la jerga de todo este mundo se llama tomadores de decisión, que también me parece siempre, bueno, la metáfora es bastante graciosa, pero bueno, estos tomadores de decisión que finalmente pueden hacer realidad esa idea. Entonces es un caso de venta. Después, bueno, también está todo el mundo de la advocacy que trata de instalar alguna idea en el debate público, y a veces, digamos, a veces no es interpelando directamente al sistema político, sino tratando de que la gente en las redes sociales empiece a hablar de un tema, porque eso finalmente va a meter presión en el sistema político. Bueno, y eso en lo que tiene que ver con las decisiones públicas, que es lo que más trabajamos nosotros, pero se aplica, me parece, de una forma bastante parecida a muchos que trabajan en emprendimientos muy de frontera y que necesitan poder instalar una idea, digamos, que algo es viable o es deseable. Por supuesto se aplica, nosotros no lo hacemos, a las campañas políticas en sí, a un funcionario o un candidato que quiere presentarse como el mejor candidato posible para resolver algún problema o para ser electo. Y así, digamos, podríamos contar muchos casos y ejemplos. Por supuesto, todo el lobby está basado en esto, o sea, las empresas que quieren instalar ya no una idea, digamos, una idea en beneficio de una empresa en el sistema de decisiones políticas. Bueno, y así, hay más. Está buenísimo. Y dijiste la palabra convencer. Entonces, lo que se me ocurrió preguntarte es, ¿esto de vender una idea tiene un componente de convencer desde el punto de vista argumentativo, racional? Y me imagino que también tiene un componente de hacer que la gente lo adopte más emocionalmente. Yo sé que vos en tu curso das cosas de Kahneman, das cosas de behavioral. Entonces, contanos un poquito, ya metiéndonos más en
en el tema de fondo, cómo se vende una idea. O sea, ¿qué tenés que convencer de la lógica de esa idea o tenés que hacer otras cosas? Sí, esa pregunta me parece espectacular y, digamos, todos creo que tenemos una respuesta medio intuitiva a eso, que en general es muy binaria y, digamos, como una respuesta corta para mí eso es que hay que hacer todo eso que vos acabas de decir en distintos momentos, ¿no? Entonces, y sí, digamos, el mundo de las ciencias cognitivas es una fuente inagotable, espectacular de ideas para los que nos dedicamos a esto. Porque es entender un poco qué botones tenés que tocar, digamos. Por eso por ahí un poco lo de vender una idea, a mi juicio, sintetiza mejor que hablar de convencer, que es lo que se suele decir, o explicar, o conmover, que sería el otro polo, digamos, ¿no? Como en general se piensa de una forma muy binaria y hay como hinchas de una o de la otra, y creo que, digamos, uno puede hacer esas dos cosas y varias que están en el medio en distintos momentos de la carrera, que en general es una carrera de mediano a largo plazo, la de instalar una idea, digamos. A veces pasa que algo toca una fibra y se vuelve viral y crece rápidamente, pero bueno, son en general procesos un poco más largos. Entonces, bueno, digamos, del mundo, no sé cuánto meterme ahora en Kahneman Te hago una pregunta antes, así lo hacemos honor al título de conversación y te cuento justo sobre esto que estás hablando. Digamos, es como sabes, uno de mis temas también de interés central. Entonces, te cuento una hipótesis que tengo y decime si te parece interesante o no, racional o no, porque justamente siento lo mismo, que hay como una polarización entre los que van por la razón y los que van por la emoción. Entonces tenés toda una biblioteca que te dice la razón no sirve para nada porque ahora somos todos románticos, somos todos emocionales, la emoción es lo que va y la razón es una cosa arcaica. Entonces no sirve convencer porque ganás el argumento pero perdés la relación y el otro te termina diciendo tenés razón pero no hace lo que vos querés, en definitiva. Y en el otro lado uno dice, bueno, pero la emoción, si uno va directamente del lado de la emoción, la gente se siente manipulada, porque es como, bueno, me encontraste el punto débil, pero la verdad es que está mal esto que me estás diciendo, me estás manipulando, y hay como un límite medio delgado entre la influencia y la manipulación. Entonces, una de las cosas que venimos pensando en los cursos que yo doy acá es si no hay algo más de corto plazo respecto de la emoción y de toda la teoría de Nach, de toda la teoría más de arquitectura de opciones, etcétera, pero que eso tiene que tener una base racional de sustentabilidad que se lo dé la razón, para que justamente no haya como no se evapore ese efecto cuando pasa esa calentura, esa emoción, eso que nos llevó a actuar en el momento. ¿Vos ves algo de esto o lo pensás completamente distinto? No, veo, y de hecho vos estás como introduciendo, no me sale, bueno, estás metiendo esta idea de lo, introduciendo, gracias, de una secuencia, ¿no? Entonces yo lo pienso mucho en términos de secuencia, y no es siempre la misma secuencia, según el caso, pero sí, primero, digamos que digamos, es como si uno tuviera frente a las personas, a veces una, a veces muchas, que necesita convencer, usemos esa palabra falta de una mejor por ahora, porque convencer para mí remite mucho a tener que explicar o a lo racional, pero digamos, bueno, que querés que se sumen a tu idea, ¿no? Es como si tuvieras una serie de botones ahí para tocar, que no todos funcionan de manera automática, algunos más que botones por ahí son como un slider, digamos, donde vos podés subir la intensidad, bajar la intensidad, y la verdad es que necesitas tocar muchos botones, entonces, digamos, apelar a la emoción siempre también un poco parece que abarata la estrategia que estás usando para presentar tu idea, pero, digamos, por fuera de la emoción hay un montón de otras cosas que asociaríamos al mundo de la emoción, que son los valores que tiene una persona, todas las creencias que ya tiene, sus preferencias de gustos, sus vínculos sociales, y digamos, todo ese mundo que, no sé, lo podríamos llamar el mundo de lo moral y social, digamos, no sé, bueno, no son las emociones como en general se nos viene a la cabeza cuando alguien nos dice, no, bueno, para comunicar esto hay que emocionar, que ahí básicamente lo que pensamos es, bueno, o hacerlos llorar o hacerlos reír,
están buenos esos botones también, digamos, obviamente usar el humor o usar la emoción sirve, pero son unos botones, pero después hay muchos botones. Y entonces uno puede elegir el recorrido, digamos, de botones que va a usar para comunicar su idea o para tratar de influir con su idea. Y esos botones incluyen también lo racional, que ahora digamos, si yo te decía, para la emoción, en realidad pensar sobre la emoción uno piensa en un repertorio muy chiquito, pero hay muchos más botones. Cuando pensás del otro lado en lo racional o en la argumentación, en general se piensa solamente, bueno, en explicar técnicamente cómo funciona tu idea, ¿no? Eso a nosotros nos pasa muchísimo con nuestros clientes que vienen a decirnos qué necesitan poder explicar, además, en general con estas palabras. Nosotros decimos que nos dedicamos a comunicar ideas complejas. Entonces, hemos notado algunas cosas en este tiempo, siempre tenemos muchas dudas sobre, al principio nos cuestionábamos usar esto, porque bueno, finalmente, ¿qué es una idea compleja? Pueden ser muchas cosas distintas, y qué sé yo, pero lo que descubrimos es que casi todo el mundo piensa que su idea es compleja, y eso, bueno, a nosotros nos sirve comercialmente como empresa. Pero más allá de eso, y me incluyo, porque yo también pienso que mis ideas son complejas, y seguro muchos acá también lo piensan, no es para que nadie se sienta mal, porque es evidentemente una especie de sesgo que tenemos todos. No, eso, perdón, te lo afirmo, es impresionante. En la comunicación que hacemos de tu curso en Baikal, muchos contestan, exactamente eso es lo que me pasa a mí, que no me entienden, porque mi pensamiento es demasiado complejo y la gente no me entiende. Sí, bueno, nosotros recibimos justo eso es lo que necesito, nos pasa un montón. Pero entonces nuestra respuesta en general cuando pensamos que nuestra idea es compleja es que, o todos más bien sospechamos que no la estamos explicando bien y que los demás no nos entienden. Algunos pueden pensar porque todos los demás son más tontos y no lo entienden, y otros, dependiendo del tipo de personalidad, y otros piensan porque yo no lo estoy explicando bien y no me entienden. Eso ya, digamos, tiene que ver con el emisor, digamos. Pero sí parece siempre que hay un problema, o sea, no estoy siendo lo suficientemente, no le estoy banalizando todo lo que tendría que banalizar mi idea para hacerlo emotivo, pero no sé yo, pero tampoco la estoy pudiendo explicar bien desde el punto de vista racional, intelectual, lógico. Y ahí también hay un montón de otros botones alrededor, porque muchas veces no es necesariamente explicar lo que necesitas, sino que alguien, digamos, poder tomar una parte de tu idea y que eso genere interés en el otro para que después eventualmente llegue a entender más. A veces no necesitas que te entiendan, pero eso ya estaría más en el medio, ¿no? A veces, digamos, para influir con una idea no hace falta que los otros entiendan cabalmente, o ni le entiendan para nada, o que entiendan todos los detalles, digamos, que están involucrados en mi idea, sino que necesitamos simplemente, para volver a lo de comprar y vender, que compren la idea, que de alguna manera se sumen a lo que les estamos proponiendo. Y también alrededor de explicar hay un montón de matices posibles, digamos, ¿no? Uno puede explicar solo una parte, puede convencer de la utilidad sin explicar de todo cómo funciona, convencer del resultado, pero no de las premisas iniciales. Digamos, bueno, también ahí, digamos, no es un único botón. Entonces, bueno, para hacer honor a que también yo creo que mis ideas son complejas, pero todo esto es más complejo de lo que parece cuando uno lo plantea en términos binarios, emoción versus racionalidad, que es lo que es muy fuerte en Kahneman, también por eso su libro funcionó tan bien. Porque bueno, ahí también uno podría decir, bueno, en alguna medida simplificar, a veces es una herramienta, es otro de los botones que podemos usar, pero muchas veces no. Esa es otra parte de cómo, digamos, uno podría ampliar la idea de racionalidad. A veces es simplificar, eso nosotros también lo dicen mucho, ustedes son los que simplifican ideas complejas, justo eso es lo que necesitan. Y nosotros también a veces explicamos que lo complejo no siempre es reducible a algo más simple. Muchas veces no lo es, pero entonces uno lo que puede hacer es elegir una parte de eso que va a comunicar, porque no, digamos, cualquiera de ustedes que se dedique a algún tema complejo, no sé, que escribe papers sobre algo que investiga, sabe que no es cierto que se pueda decir en 2 frases algo que escribiste en 40 páginas, que por algo le dedicaste las 40 páginas. Pero bueno, podemos hablar más de eso después. Pero... Dale, te pregunto, ya que nombraste a Kahneman, ¿cuál es el marco teórico de esto? Contanos un poquito de qué influencia intelectual se nutre la influencia intelectual. O sea, ¿quiénes son los autores, los referentes, los libros, los papers? O sea, ¿de dónde sacás el marco teórico para generar ese saber que después aplicás?
Bueno, uno de los mundos es seguro el de las ciencias cognitivas y el entender cómo funciona el cerebro cuando recibe y da información. Entonces, es una parte. Entonces, bueno, las ciencias cognitivas, las neurociencias, ahí tienen mucho para aportar. Para mí no siempre se lo usa mucho, pero está todo ese mundo. Pues hay un mundo de producción intelectual sobre comunicación enorme. Yo no me formé ahí inicialmente, pero después sí, que es el de bueno, con un montón de corrientes, digamos, que no sé, va a ser muy aburrido si me meto en eso, pero digamos, está desde Habermas y el espacio público, cómo se intercambian ideas en el espacio público, y después, bueno, cosas que a mí me interesan más personalmente de la sociología, o más de la microsociología, que está más cerca de lo cognitivo, que es cómo interactuamos. Esas contanos, no las de la universidad, sino las que a vos te interesan personalmente. ¿Cuáles son? Danos como una mini muestrita de eso. Sí, bueno, a mí me gusta, yo soy una inclinación personal, pero me interesa cómo se pasa de la comunicación a lo social, digamos, como todas las, digamos, para ponerlo en unos términos bastante populares, como esta idea en realidad, bueno, cómo se construyen normas sociales en las interacciones que tenemos todos los días. Por ejemplo, algo que es muy pequeño, pero que ilustra esto, es los estudios de microsociología sobre cómo nos comportamos en un ascensor. Entonces, bueno, ¿por qué es que uno se pone incómodo y mira para abajo y habla del clima y necesitamos decir algo? Y cómo se construye la regla que dice que si vos te cruzás con alguien que no conoces por la calle y chocas las miradas, tenés que correr la vista porque queda mal mirarlo fijamente a los ojos si no lo conoces. Digamos, y todas esas como microinteracciones entre las personas tienen bastante que ver con cómo nos comunicamos también. Y entender esas reglas ayuda mucho a poder usarlas a tu favor, digamos, ¿no? Hay algo interesante de los libros de Kahneman y de otros autores que escribieron más divulgación de temas de ciencias cognitivas, es que en general están muy pensados, muchos de ellos, desde, digamos, con el objetivo de que cada uno de nosotros pueda mejorar su forma de tomar decisiones, entendiendo los sesgos que tenemos y qué sé yo. Pero a mí me parece, digamos, por mi propio sesgo de formación, yo siempre leí eso con mucho interés pensando en cómo usarlo a favor de tu comunicación o de cualquier cosa que emprendas, ¿no? Como, bueno, poder, digamos, entender mejor cómo están funcionando los cerebros de los demás para poder influir en esos cerebros. Que eso está bastante presente en el marketing, que muy, muy abaratado también, digamos, ¿no? En esta cosa de, bueno, te convenzo porque usé tal palabra, o está también en Natch, en arquitectura de opciones, pero que tiene cosas también muy profundas sobre cómo funcionamos y cómo los humanos necesitamos cooperar, y entonces para eso necesitamos tener digamos, como mucha apertura al intercambio con otros y a recibir información, pero a la vez ser muy buenos filtrando esa información para que no nos mientan y no nos frierraideen. Y, digamos, como que todo ese mundo de las interacciones me parece que sirve mucho para entender después cómo funciona comunicar una idea. Y después el otro gran mundo, digamos, que me sirve mucho es seguir o estar muy metida en temas de tecnología, porque todo lo que pasa con los nuevos canales de comunicación, bueno, y las redes sociales es una tremenda revolución, también incide mucho en qué cosas finalmente uno puede o no puede hacer. Porque está, bueno, cómo funciona el cerebro y cómo tocas esos botones, y después está cuáles son los canales que tenés disponibles y lo que permite hoy la circulación de la información y cómo influye eso, ¿no? En qué va a pasar al final. Con eso último, ¿vos pensás la tecnología desde el lado del canal o también y sobre todo ahora desde el lado de la producción del mensaje? Y las dos cosas siempre, digamos, ¿no? O sea, no. Ahora es muy notorio que también desde el lado de la producción del mensaje va a cambiar todo, digamos, como yo el otro día leía a un columnista del Guardian que leo que decía, bueno, la gente que trabaja en tecnología hasta camina con las dos manos en la cabeza así para tenerse el cerebro porque siente que se le va a ir volando con lo que está pasando con GPT y los LLMs. Y yo me siento un poco así, como que siento que es, digamos, tan radical lo que está pasando que
me cuesta, aunque esté leyendo todo el tiempo sobre esto y estemos haciendo cosas alrededor de eso, cuesta realmente dimensionar y transmitir la profundidad de lo que puede cambiar. Obviamente nadie sabe exactamente qué va a pasar, pero me parece que es tremendamente disruptivo lo que está pasando para el campo de la comunicación, sin ninguna duda. Eso no quiere decir que antes, bueno, primero por empezar que estas tecnologías existen hace tiempo, ahora básicamente se popularizaron mucho, y también ya siempre, hace muchísimo tiempo que la producción de mensajes también estuvo influida por qué técnicas usábamos para producirlos, pero bueno, eso ahora se disparó de una forma realmente mucho más veloz. Si tuvieras que especular un poquito con posibilidades que te imaginas de eso, o sea, llamémoslo especulación educada, porque si especulamos nosotros, a lo mejor no especulamos tan bien como alguien que está haciendo esto y usando esto en la frontera. Entonces, si tuvieras que especular vos con qué te imaginás que todo esto que está pasando con ChatGPT, con AI en general, ¿qué cosas concretas te imaginás que podrían llegar a cambiar en comunicación, en tu campo específico, digo? Bueno, mira, supongo que son cosas que todos más o menos estamos viendo, digamos, pero aumentar tan exponencialmente la capacidad de producir mensajes va a tener consecuencias de todo tipo, digamos, desde, por empezar, bueno, va a ser más necesario que hasta ahora, de algo que ya pasaba, pero digamos, se va a volver indispensable poder aplicar otro tipo de filtros, digamos, o encontrar filtros más efectivos, y porque la cacofonía, digamos, va a ser feroz, digamos, ¿no? Ahora Perdón, estamos... anoten los del taller de desarrollo profesional porque justamente estamos buscando eso, estamos buscando qué problemas va a generar ChatGPT y acabas de dar uno, que es que la proliferación de contenidos va a generar una necesidad de filtros mayor aún que la que tenemos ahora. Sí, y en todo sentido, ¿no? O sea, los filtros que usamos hoy no parecen llegarle ni a los talones al problema que va a haber, porque, digamos, filtros por, no sé, pienso todo lo que usamos ahora, digamos, por tags, por algoritmos, por interés, qué sé yo, bueno, ahí se quedan muy cortos y después filtros de calidad también, digamos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente a mí esa parte me aburre un poco más, pero lo conozco un montón y trabajamos muy cerca de todas las cuestiones de la desinformación. Todo, si querés, hablamos, hay larguísimo para hablar ahí, y muy, muy disruptivo también. Digamos, no saber más qué es verdad y qué no, cambia todo, cualquier ámbito que se nos ocurra. Acá en el chat ponen lo de los curadores y creo que es verdad, ¿no? O sea, de hecho lo que estamos haciendo en Baikal, yo les digo todo el tiempo, seguramente está gratis en YouTube y mucho mejor. Y muchas veces la respuesta es, bueno, está bien, pero esto es una curaduría de, digamos, que sí, en el océano de YouTube está todo y ahora encima con la exponencialidad de producción de contenido va a haber muchísimo más, pero el tiempo siguen siendo 24 horas por día y 7 días por semana, con lo cual los filtros y las curadurías van a ser cada vez más importantes. Sí, y sumale a eso la confianza, digamos, ¿no? La fuente confiable. O sea, Baikal, para todos los que vienen a Baikal, es una fuente confiable. Si un tipo, una mina habla en Baikal, bueno, la habrá elegido Emiliano, será por algo, y en principio, a priori, puedo confiar en que va a ser interesante o que lo que dice está fundamentado, no sé. Entonces eso creo que seguro es una de las consecuencias más grandes de algo que se va a necesitar. El tema de la desinformación y de no saber, digamos, que poder distinguir entre contenidos, porque no me gustaría solo decir noticias, digamos, contenidos en general de cualquier tipo, ciertos o falsos, bueno, tiene consecuencias directas sobre el funcionamiento de la democracia y tenés todo otro cúmulo enorme de problemas que también van a requerir soluciones y que son mucho más difíciles de pensar que decir la palabra filtros, que es algo que es fácil de decir, bueno, lo otro no sé realmente cuáles van a ser las soluciones, y porque además eso es muy, digamos, que juega con un montón de otros factores. Entonces ahí cómo van a rebotar cómo va a rebotar la carambola es bastante más difícil de prever.
pero tenés ahí todo otro mundo de problemas. Y ahora te pregunto por el otro extremo, o sea, te pregunté por el marco teórico y ahora te pregunto por la frontera de esto. Vos vas todo el tiempo a Inglaterra y por lo menos uno que está fuera de este tema eh, siempre identifica a Inglaterra como el lugar probablemente de cabecera, ¿no? Con la unidad Natch y con un montón de cosas. Pero ¿es así? ¿Dónde está la frontera de esto? ¿Quiénes son los que están pensando en esto realmente en la frontera? Yo creo que, o sea, es un momento de experimentación tremenda, ¿no? Probablemente para pensar incluso desde, digamos, tal vez para aprovechar desde países en vías de desarrollo y poder hacer cosas. Argentina es un buen lugar para los que están en Argentina como yo, porque tenemos, digamos, muy buen talento de coders y en general, digamos, y en otras ramas también, en biología también, por ejemplo, qué sé yo, pero como que a mí me parece que hay un momento donde hay una herramienta muy disruptiva disponible y muy disruptiva y muy disponible, ¿no? Muy al alcance hoy de todos. Entonces, hay muchísima incertidumbre respecto de, digamos, para dónde esto se va a disparar, pero es factible casi desde cualquier lugar. O sea, yo hoy no siento tanto, me parece que cuando sí, nosotros trabajamos en muchos lugares del mundo, vamos mucho sobre todo a Londres y a Washington, y no siento que en ninguno de esos dos lugares, la innovación tecnológica no pasa para nada en Washington, en Estados Unidos, ¿no? Pero igual, no siento que hoy haya una diferencia tan radical de conocimiento, de preparación, incluso de recursos, porque no pasa tanto por los recursos en este momento para poder probar cosas. Entonces, la otra cosa que pasa es que esto me parece que no es casual que llega después de la pandemia, que fue un momento de como mucha posibilidad de hibridación global, ¿no? Como nosotros lo sentimos un montón, eso ya trabajamos con gente en todo el mundo, pero la pandemia es un clic tremendo en la sensación de cercanía, por lo menos mi experiencia personal, ¿no? De la sensación de que si vos podías estar en contacto y tenías las mismas formas de estar en contacto antes, no hubo un cambio ahí en la tecnología, pero sí en la sensación creo que hay algo muy a nivel de experiencia, de vivencia personal, que fue estar pasando todos por el mismo problema al mismo tiempo y que no hubiera o sea, estabas con el mismo miedo, igual de encerrado casi en cualquier lado, bueno, y sin posibilidad de juntarte con el de al lado, o sea, con la misma imposibilidad de juntarte con el que está en la otra cuadra que de juntarte con el que está en Londres si estás en Buenos Aires, y eso, que bueno, lo que estoy diciendo es súper trivial, digamos, todos lo sabemos, como un gran acercamiento, digamos, o más posible conexión, y esto llega después de eso, ¿no? Entonces, me parece que hoy está para que cualquiera en cualquier lugar del mundo de golpe le encuentre una vuelta de tuerca o haga algo interesante, aunque bueno, siempre obviamente los lugares con más recursos y con más tradición ya investigando un tema están en mejores condiciones, ¿no? Sí, es súper interesante lo que me contestás porque yo te apunté a un lugar geográfico, vos me contestaste esto es descentralizado y creo que tiene sentido económicamente. Uno ve que cuando la estructura de costos de algo baja, ese algo cambia de uso. Y Paul Graham habla mucho de cómo fue el colapso en el costo de hacer un startup. Antes de hacer un emprendimiento requería un montón de capital y por eso muchas veces se aglutinaban en hubs. Silicon Valley obviamente es uno, no sé, acá en Europa tal vez Londres, tal vez Estonia, es como que había hubs porque esencialmente es lo que Matti Peire decía en la conversación anterior, que si uno quiere investigar, no sé, una molécula de algo que vaya a tener probabilidad de curar el cáncer, bueno, tenés que estar en Boston, porque ahí hay un hub y no lo podés hacer. Yo le dije, no lo podés hacer desde Catamarca, y me dice, no lo podés hacer ni siquiera desde Chicago, porque hay toda una serie de interconexiones, y lo mismo hablábamos en el club de inversores con temas de chips. Digamos, están todos tratando de mover la estructura de producción global de chips de Taiwán por el riesgo geopolítico a Estados Unidos. Es imposible en años o décadas. Con esto que vos estás contestando, en este caso es distinto, o sea, el colapso de costos
hace que esencialmente la frontera pueda estar en muchos lugares a la vez. O sea que hay una oportunidad mucho más grande para quienes no están en un hub. Yo creo que sí, porque también además porque me parece que existen hubs descentralizados, si se puede decir eso, si no es contradictorio en sí mismo, ¿no? Pero bueno, vos podés tener gente colaborando hoy con mucha facilidad en los más diversos lugares y que igual eso funcione. Igual no le quiero restar totalmente relevancia, que siempre hay lugares que tienen una tradición de trabajar un tema, siempre el que, digamos, cuando aparece una oportunidad, esto es una perogrullada, ¿no? Pero aparece una oportunidad, el que ya venía un poco trabajando en eso está mejor preparado, digamos, eso no hay ninguna duda, y si tiene muchos recursos económicos, financieros, más aún. Pero dicho eso, digamos, creo que hoy, digamos, puede igual haber oportunidades en otros lugares, y también creo que, digamos, está pasando como un poco con con el media panic, una cosa que viene muy de la parte de literatura sobre medios y que tiene su estado divertido, es la idea de media panics, digamos, que cada vez que aparece una nueva tecnología, aparecen los detractores que tienen preocupaciones, en general son siempre las mismas, digamos, y está muy estudiado cómo pasó con el cine, con la radio, con la televisión, con los videojuegos, que es, bueno, los temores de que esto va a corromper a la juventud y qué sé yo, y entonces, bueno, son más bien posiciones conservadoras que le temen a lo nuevo y que entonces que siempre hablan de un pasado dorado cuando íbamos al cine en familia y no como ahora que cuando apareció el cable y dicen, bueno, cada uno en la casa ve otra cosa y ya no es más comunitario, bueno, y así. Ahora a mí me pasa... Perdón, con eso que decís me hiciste acordar, el otro día escuché la entrevista que le hizo Jerry a Hernán Casiari en Aprender de Grandes y hablaban de eso y lo que contestó Casiari me encantó, que Jerry le pregunta si no tenía miedo por el tema de esta afectación potencial de la educación y de la creatividad y dice, es un lápiz nuevo, o sea, con cada lápiz nuevo que tuvimos en la humanidad estuvieron estos problemas y estuvieron estos miedos y terminaron siendo lápiz nuevo, o sea, no se acabó el mundo con la máquina de fotos, ni con el teléfono digital, ni con ninguno de los lápices anteriores. O sea, vos en eso estás de acuerdo con lo que te estoy contando que dijo Casiari, o sea, no lo ves como un bicho completamente distinto a todas las innovaciones tecnológicas anteriores. Pues hay como dos registros, ¿no? Con esto. Uno puede ser bueno, es una innovación más, y hay otra línea que dice, no, esta es la innovación que realmente rompe todo. Sí, yo no estoy tan tranquila por ahí porque estoy más vieja y entonces todas estas posiciones de las que antes me reía mucho, más conservadoras, ya me llegaron por una cuestión de recorrido vital. Pero cuando uno no sabe quién es el tío borracho en Navidad, uno es el tío borracho, dicen, ¿no? Sí, claro, por ahí ya estoy en la mesa de los padres del casamiento, no en la de los invitados, de los chicos. No, me parece que, digamos, seguro es una herramienta, algo muy tranquilizador, es tratar de escribir un texto bueno con ChatGPT, yo lo uso un montón, lo usamos para un montón de cosas, lo usamos para corregir código, lo usamos para producir todo tipo de contenidos hoy, lo estamos usando para escribir algo muy bueno. Te tenés que pasar casi tanto tiempo interactuando y yendo y viniendo con prompts que medio que por ahí te conviene escribirlo directamente. Por ahí ganas un poquito de tiempo al final, pero no es tan claro. Siempre la duda ahí es, bueno, pero digamos, los más temerosos son los que dicen, bueno, pero esto se va a resolver. Bueno, espera 6 meses, te diría Ruan. Claro, dale un poquito de tiempo y ya está. Por ahora, para llegar a un resultado creativo muy bueno, tenés que dedicarle tanto tiempo que ya la ecuación no cierra tanto. Pero bueno, no sabemos muy bien después. Y sí, seguro, bueno, ahí te voy a decir dos cosas contradictorias. Por un lado, siempre, digamos, uno tiene la sensación de que obtenés mejores resultados de esta tecnología cuando vos ya sabés mucho sobre el tema para el cual la estás usando, porque podés hacer mejores prompts, porque podés elegir siempre, ni hablar si lo usas para pelotear ideas, ¿no? Como en general te dice un montón de pavadas o cosas irrelevantes, pero si vos sabés del tema, entre todo eso encontrás algo que puede ser como la perlita interesante, y si seguís preguntando sobre eso, y sobre todo, en particular, si preguntás por el método por el cual, que es bastante interesante esto porque funciona igual con los humanos, pero es algo que cuenta Mariano Sigman en su libro.
¿no? Como esto, preguntarle al otro por qué procedimiento lo llevó a una conclusión, es donde la cosa se pone más interesante. Y eso pasa con el bot. Pero digamos, contradictorio con eso hay los primeros papers que empezaron a salir investigando cuál es, digamos, a quién, cuánto beneficia a un trabajador usar ChatGPT en general. Lo que está apareciendo es que beneficia más a los que menos saben, a los que están, digamos, más o en el inicio de su carrera o haciendo trabajos más rutinarios, y beneficia menos en cuanto a qué salto, digamos, de productividad les produce a los que más saben, con lo cual eso contradice lo que te acabo de decir, que es mi experiencia más personal. Vamos a ver cómo superan estos últimos 30 segundos el test del tiempo cuando alguien dentro de 3 años escuche esto que estás diciendo. Va a ser interesante, ¿no? Ver para atrás cómo se veía el inicio de una tecnología y para dónde fue. Te llevo a la otra punta, Sonia, fuera de la frontera, más del lado de la experiencia tuya de todos estos años trabajando en comunicación. ¿Vos sentís que en ese proceso que habías mencionado hace un rato de simplificación o de imposibilidad de simplificación, pero que esencialmente uno viene con una maraña de cosas en la cabeza que siente que no puede transmitir y vos ayudás a generar una transmisión con eso? ¿Hay una reconfiguración de las ideas mismas? ¿Es solo transmitir o hay una reconceptualización de lo que la persona está haciendo? A mí me pasó un par de veces, en una fue con Martín Migoya en Globant, que lo ayudé a preparar un discurso de lo que él tenía que presentar en el NICE en Nueva York, y de alguna manera la sensación era que ahí configuraba la propuesta de valor a partir de contar la propuesta de valor. Y es algo que nos pasa todo el tiempo en TED. Cuando viene alguien con 40 años de experiencia en algo y lo tiene que contar en 8 minutos, reinterpreta 40 años, lo cual parece una locura. Uno dice, bueno, es una charlita de 8 minutos. Sí, pero es una charlita de 8 minutos en la que tenés que destilar tu vida. Entonces reconceptualizás un montón de cosas y muchas veces se producen cambios estructurales de contenido en la gente más allá de la comunicación, pero como efecto de tener que comunicar. ¿Esto te pasa? ¿Lo ves? ¿Cómo es? Sí, lo veo todos los días. Es totalmente así como acabas de describir. Y digamos, ahora, para los que vengan al curso que vamos a empezar la semana que viene, me parece que si yo hago bien mi trabajo en ese curso, se van a ir habiendo reconfigurado sus ideas y no habiendo puesto lindas sus ideas. Digamos, muchas veces se piensa que la comunicación es como, digamos, vos construís una puerta y después viene la comunicación, que es pintarla y ponerle barniz para que quede prolijita. Y en general la comunicación buena lo que hace es destruir esa puerta y armarla de otra forma, cambiarle el picaporte de lado y ponerle otra mirilla, y digamos, porque finalmente no existe, digamos, para los humanos no existe una cosa sin la comunicación, digamos, ¿no? Como todo está mediado por las palabras, en alguna medida por las imágenes, y todo lo que nosotros queremos hacer requiere de construir ese vínculo con los cerebros de otros. No existe una cosa sin la otra, entonces no es posible, o mejor dicho, es posible, pero no efectivo, suponer que embellecer algo alcanza. En No es general, cosmético, ¿sabes en qué? este proceso, digamos, cambiar, es como también de usabilidad, ¿no? O sea, bueno, vos, tu idea tiene que servir al otro. Ahí tenés otro elemento que no es ni emocionar ni explicar. Bueno, ¿para qué sirve? ¿Cómo? Y también, esto es una cosa muy gringa, esa idea de what's in it for me, pero que la hacemos todos todo el tiempo. ¿Para qué me sirve a mí? ¿Por qué yo te voy a escuchar? ¿Por qué? Eh, bueno, no sé, o esta frase para los que vengan como yo de tradición judía, de y esto es bueno o malo para los judíos. Bueno, bueno, Es increíble porque eso que redescubrimos todo el tiempo, ahora en uno de los cursos compartí algunas ideas del libro de Dale Carnegie, el tradicional How to Make Friends and Influence People, y un capítulo entero es exactamente eso, es hablar desde el interés del otro. O sea, y es algo que está escrito en el libro más popular sobre influencia del último siglo y lo tenemos que redescubrir década a década todo el tiempo. Te sumo algo ahí, es súper difícil, porque creo,
todos lo decimos y en algún punto no nos entra ni a los que lo decimos, ¿no? Porque también estamos muy configurados evolutivamente para estar todo el tiempo evaluando qué nos amenaza y qué nos sirve y qué no nos sirve nosotros, y en esa configuración que tenemos pensamos, digamos, y tenemos un acceso enormemente mayor a nuestras propias ideas y a nuestro pensamiento que al de los demás. Entonces estamos muy ensimismados en general por todas estas razones que son profundas, evolutivas, de cableado mental, y nos cuesta muchísimo, y creo que todos se pueden sentir identificados con esto, ¿no? En general, cuando tenemos que, estamos pensando en un proyecto nuevo o tenemos alguna ocasión en la que vamos a tener que comunicar como una charla de TED, o simplemente estamos pensando en cómo hacer crecer nuestros proyectos, pensamos mucho desde nosotros. Y aunque te digan 1000 veces que tenés que empezar pensando en la necesidad o el interés de los demás, ese ejercicio cuesta un montón. Y es realmente difícil de hacer. Está buenísimo. Te propongo una cosa, Sonia, porque tenemos 10 minutos más. Quienes tengan ganas, escriban una pregunta en el chat. Hagámoslo por chat, así no se complica el tema de la publicación después en las redes, en YouTube, etc. Y de las preguntas que te hagan, elegí la que te parezca más relevante para todos y la contestás. Dale, buenísimo. Ahí tenés ya una de Edu. Las leo porque no sé si después sale el chat. ¿Cómo se diferencian ideas complejas de complicadas si es que lo hacen? Yo no lo diferencio, no. Si querés repreguntar con algo, Eduardo, que tuvieras en mente en particular, de qué diferencia crees vos que hay, charlamos del tema, pero no, lo tomaría como sinónimo. ¿Qué es lo que más te divierte de tu trabajo y lo que más te desafía? Qué pregunta difícil. Me divierte mucho, no sé, es como difícil de explicar. Creo, vamos a hablar ahora, volviendo a lo del principio de influencia intelectual, y porque a mí me interesa la influencia intelectual. Algo que Kahneman estudió, que está en varios experimentos y qué sé yo, de ciencias cognitivas, es que a todos nos da mucha satisfacción trabajar en cosas que nos resultan ligeramente difíciles, pero al mismo tiempo asequibles, ¿no? Como que uno... yo tenía una psicoanalista que me decía que hablaba de esto como estar al borde de no saber, ¿no? Como a una veces le da mucho síndrome del impostor, pero a la vez en ese margen, en ese borde es donde en general está la satisfacción, que es, bueno, yo sé de este tema, pero no sé todo, hay algo, o sea, me resulta relativamente, digamos, lo puedo acometer, lo puedo hacer, pero a la vez me resulta un desafío, ahí como junto un poco las dos preguntas de Lucas, ¿no? Entonces, es un desafío y es divertido cuando estás haciendo algo que te gusta y de lo que sabes mucho, pero que a la vez todo el tiempo tiene algo nuevo, ¿no? Bueno, ahora inteligencia artificial es un ejemplo, pero digamos, bueno, siempre digamos, aparecen proyectos de cosas que nunca hicimos hasta ahora. Digamos, nosotros trabajamos en un mundo, por un lado, muy acotado de este tipo de temas, pero al mismo tiempo con muchas ramificaciones posibles y hacemos muchas cosas distintas. Digamos, para comunicar uno puede desde, digamos, hacer no sé, una campaña en las redes, o, no sé, nosotros hacemos proyectos muy complejos de visualización de datos interactivos, no sé, por decir dos cosas. Y bueno, entonces todo eso me pone siempre al borde de no saber, y a medida que sé más cosas me voy volviendo a poner al borde, y creo que eso me divierte y me desafía. Está buenísimo. Ahí te pregunta Gabriel, ¿qué rol le otorgas al arte en el momento de comunicar ideas complejas? Es enorme. Porque el arte toca un poco varios de estos botones que decía al principio, ¿no? Como el arte puede conectarte con algo familiar, conocido, que está cerca del mundo, de las emociones, pero que no es necesariamente que te haga llorar, sino que, no sé, te toque, te conecte con un recuerdo, con una vivencia. Y también el arte para mí nosotros muchas veces trabajamos en proyectos con artistas o buscamos inspiración en el arte. A mí particularmente me sirve un montón, y me parece que para un montón de profesiones sirve, como que es un espacio adyacente de casi todo el arte, ¿no? Te dicen, bueno, vos tenés que ir a buscar, es muy Jerry Arbulski esto, tenés que ir a buscar ideas en mundos que no sean exactamente el tuyo,
pero que estén lo suficientemente cerca como para que puedas tomar algo de esas ideas. Y el arte medio que como que está alrededor de casi cualquier cosa, siento que casi cualquiera puede encontrar ahí algo que le provoque alguna idea nueva. Pero iba a decir, el arte también tiene, y a mí me interesa particularmente eso, un componente como, digamos, narrativo muy fuerte, ¿no? Como, o sea, sobre todo el arte contemporáneo, que es el que más me interesa a mí. Entonces, bueno, vos, o sea, el Mingitorio es una obra de arte porque a alguien se le ocurrió narrar, digamos, o sea, que eso podía ser una obra de arte, hay una explicación, digamos, si no, no lo sería, no es el objeto artístico en sí, sino la construcción alrededor. Con el diseño pasa mucho eso, nosotros cuando hacemos diseño también se hace branding para ideas, es otra cosa. Entonces, bueno, ¿cómo creas la marca que va a estar alrededor de una idea o de una organización que produce ideas? Bueno, es puro discurso eso, como hay mucho discurso en el arte y en el diseño, entonces también, digamos, toca tanto lo simbólico y emotivo como lo más explicativo, si querés, o intelectual. Está buenísimo, Sonia. Estamos en un proyecto de arte, como sabes, en Baikal, que justamente es esa idea de usar el arte para compartir ideas y de alguna manera también se crean. Ahora estamos con todo un tema de visualización de cosas, de inversiones y de finanzas, que está divertido y es tal cual vos decís, o sea, hay un rol transversal que es súper interesante. Bueno, tenemos poquito tiempo, un par de minutos y 4, 5, 6 preguntas, así que si querés, elegí vos del chat, léela y contestala. Los otros, creo que todos acá son miembros de Baikal, así que tienen el curso la semana que viene. Le pueden seguir preguntando. Sí, bueno, no sé, todas las preguntas están buenísimas. Voy a agarrar la última, pero porque está última, pero a ver si da el tiempo, contesto alguna más. ¿Cómo trabajar la frustración, dice Luciano, de no saber comunicar esa idea en la que venimos trabajando hace mucho tiempo? Yo creo que más que lidiar con la frustración, la podés superar, digamos, ¿no? Que, digamos, con un poco de método, no es rocket science, digamos, empezar por preguntarse por qué tu idea le va a servir o interesar a otro y tratar de pensarla desde ese punto, desarmarla en varias partes y pensar cuál de esas partes tiene más potencial de convocar a otro. Bueno, de todas estas cosas vamos a hablar con mucho más detalle para los que se sumen al curso, pero una clave súper útil es, porque digamos, empezar pensando en la necesidad de los demás es demasiado amplio por ahí, pero pensar en qué punto lo que vos, digamos, tu idea o lo que vos estás emprendiendo es algo en lo cual ya muchas personas creen, o por lo menos un grupo de personas que van a ser tus early adopters, digamos, los primeros a los que querés llegar. O sea, no hay nada más potente también en este ensimismamiento que tenemos todos. Digamos, una heurística que usamos mucho todos para ver si compramos o no compramos una idea es si esa idea está de acuerdo con algo que nosotros ya creemos. Digamos, una coherencia con nuestras creencias anteriores. Entonces, bueno, entender qué parte de lo que yo quiero decir ya el otro ya está convencido. O sea, en vez de pensar cómo lo voy a convencer de lo que no cree, qué de lo que yo tengo para decir ya cree, y empezar ahí, digamos, empezar por eso también hay mucha experimentación alrededor de eso, funciona un montón. Bueno, hay muchísimas cosas para hacer, o sea que creo que nadie debería quedarse con frustración en este terreno, sino que pueden salir a buscar herramientas para poder comunicar su idea, no importa cuán compleja sea. Buenísimo, una más, hacemos última, así te ponemos en la difícil situación de tener que elegir. Dale. No, peores escenarios de inteligencia artificial, Benito, no voy a contestar porque nos deprimimos todos y son todos terribles. Contaste que a veces te tocó, dice Gabriela, no, igual si hay tiempo hablamos de eso también. Me gusta digo una cosa de los escenarios difíciles, por ahí ya todos lo habrán leído, pero Harari está diciendo, es la primera vez que una tecnología escribe las historias, digamos, hasta ahora las historias, vuelvo a lo de también más al principio sobre que me interesan mucho las normas sociales, digamos, cómo se construye la sociedad, bueno,
La sociedad básicamente se construye con historias y ficciones, y el dinero, la democracia, la familia, son todas construcciones en alguna medida narrativas o ficticias que todos creemos. Harari ahora está diciendo, bueno, es la primera vez que hay una tecnología que es ChatGPT, que puede escribir estas historias. Hasta ahora las escribíamos los humanos y circulaban a través de algoritmos de inteligencia artificial. Ahora ya los escribe la inteligencia artificial, y eso podría ser que alguien, bueno, no nombre la religión, digamos, que alguien cree una religión, cree un formato alternativo de gobierno. Bueno, ahí esa es una avenida de posibles problemas bastante serios, me parece. No sé de qué me río. Y tomo una. ¿Cómo hace un candidato a presidente para vender una idea de país a 40 millones? Bueno, yo dije antes, a veces es más común pensar en esto, cómo se le vende a 40 millones, que cuando se le vende a uno. A mí los dejaría más con la idea de que piensen, si hay uno, dos o tres, uno es mucho por ahí, pero si a veces hay muy poquitas personas que realmente mueven la palanca de lo que uno quiere lograr. Entonces vale la pena concentrarse en cómo convencer a esas, que digamos, para entender eso es un terreno mucho más acotado, donde uno puede entender mejor qué botón tocar, ¿no? Cuando pensás en menos personas. Sobre lo de convencer a 40 millones, lo voy a juntar con lo otro, con los peligros de ChatGPT. Ahí también hay otro camino de posibles problemas serios, porque esto es potencialmente Cambridge Analytica, millones de veces, una potencia enorme, porque la posibilidad de personalización de los mensajes, cuando los mensajes están creados artificialmente, es gigante. Entonces, eventualmente, si estas tecnologías siguen avanzando como parece, lo que hoy, yo recién decía, es más fácil hacer para convencer a una persona, porque uno puede entender mejor qué botón tocar, eventualmente se podrían tocar los botones de los 40 millones. Y bueno, eso también es terriblemente disruptivo y en potencia preocupante, aunque por supuesto también podría generar cambios positivos si tocamos los botones que hagan que las cosas vayan mejor, pero bueno, es un big if. Eso es impresionante, ¿no? Porque pasamos de que la tecnología sea masividad, de que una persona le pueda hablar a miles de millones, a que, digamos, los dos aspectos, la medicina personalizada, que vamos a poder curar un montón de cosas porque el tratamiento no es para todos, sino que es específicamente para lo que uno necesita, y en esto otro, la comunicación personalizada, o sea, decirle a cada uno lo que esa persona necesita escuchar para hacer lo que vos querés. Sí, ahí, digamos, vos necesitas que pasen dos cosas para que ese Cambridge Analytica, la enésima potencia, suceda, que es, digamos, necesitas no solamente la generación de mensajes personalizados, sino la información sobre cada uno individualmente, ¿no? Y eso un poco, en la era de las redes sociales, hubo un descontrol respecto de cómo se pudo capturar información individual sobre las personas, pero bueno, digamos, cómo siga eso, hoy no lo sabemos, digamos, ¿no? Y bueno, cuando empezaba a haber algunos movimientos regulatorios respecto de eso, apareció esto otro, que es como otra ola que nos pasa por encima, pero bueno, hay que ver cómo se termina de acomodar, pero hacen falta las dos partes. Hoy están las dos en potencia ahí, así que podría suceder. Sonia, buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Me encantó. Me voy a quedar pensando. Ahora, la semana que viene tu curso, y cuando nos caigan las ideas, a lo mejor en un par de meses te pido hacer otra vuelta de conversación así abierta. Espectacular. Muchas gracias y bueno, nos vemos la semana que viene. Chao, gracias.